Tranquila. ¿Y el otro? El de Morgan. Esa es que medio. Listo, entonces quedamos aquí, chicos. Bueno, los que acomodaron, los que no se me acomodaron, en todo caso aquí me tiene que quedar un espacio, no. Un espacio libre para yo caminar. No, pues corre para allá. Todos ahí, que el compañero Juan, pero acá tiene que dejar este espacio libre. Por mí me metía por todo eso. Sí. Ay, Goku. ¿Qué cosa? Dejando su desorden por ahí. Gracias, mi vida. Oigan, ¿estás viendo todo lo que hice? Déjeme allá al lado. Tranquilo. No, yo chida. No. Un cafecito para yo chida ahí. Bueno, entonces teníamos la vesícula biliar, ¿cierto? Que tenía unas partes. Vamos a observar que tiene una parte lisa. ¿En dónde? En lo que sería ya el conducto cístico, ¿cierto? Y va a tener una parte en espiral un poco rugosa hacia la parte donde estaría el cuello. Cuando el conducto cístico se une ¿con quién? Con el conducto hepático común que venía formándose ¿de dónde? Del derecho al izquierdo, el colédoco y el conducto hepático, el cístico y el conducto hepático común se unían y formaban el colédoco, que se iba a encontrar acá abajo ¿con quién? ¿En qué porción del duodeno? En la segunda porción. Cuando ellos entran los dos desde afuera forman una ampolla, ¿cómo se llama? Ampolla hepatopancreática, ¿cierto? ¿Qué es una ampolla? Con una talladura cuando ellos dos recién están ingresando para poder perforar adentro del duodeno, y cuando ya está adentro, ¿cómo se llama? Papila duodenal mayor, ¿cierto? Entonces miren que acá estamos viendo cómo él va, ¿cierto? Realizando un recorrido, y ese recorrido va a tener, ¿cierto? Unos nombres. No es que él se divida, es que le estamos dando nombres a medida que él va pasando, ¿cierto? Como decir, esta porción se llama así. Entonces vamos a tener la primera porción, cuando él se une con el cístico, se llama supraduodenal, ¿cierto? Luego vamos a tener una retroduodenal, es decir, la porción que pasa detrás de ¿quién? Del duodeno. Y una retopancreática, o sea, la porción que está pasando detrás de ¿quién? Del páncreas. Y una intraduodenal, es decir, cuando ya entró ¿a dónde? Al duodeno. Entonces miren aquí, esto por fuera sería la ampolla hepatopancreática, ¿cierto? Porque le está generando esa talladurita a ellos dos entrando, ¿sí? Y cada uno va a tener un esfínter, ¿cierto? Que es el que va a regular la entrada para entrar como uno solo, ¿sí? Cuando él ya entra y perfora, sale una papila que se llama la papila duodenal mayor, que es lo que estábamos observando y vimos muchos en la disección, ¿cierto? Mírenla aquí, y aquí tenemos una menor o accesoria, que viene ¿de dónde? Del conducto pancreático accesorio. Esto es una papila inconstante, no todo el mundo la tiene. ¿Quién le va a dar irrigación a la vesícula biliar? La arteria cística, que venía ¿de dónde? ¿De dónde? De la hepática propia y luego de la hepática derecha. Eso no se les puede olvidar, ¿cierto? Esto sería ya el recorderis de muchas de las arterias que ya hemos visto, ¿cierto? Y vamos a ver el drenaje venoso de la vesícula biliar. Entonces yo tengo aquí en el cuerpo y en el fondo de la vesícula biliar una vena que se llama vena del fondo del cuerpo y de la vesícula biliar, que va a llevar toda esa sangre venosa ¿a dónde? A una vena más grande que se llama ¿cómo? Vena cística. Y la vena cística ¿a dónde va a drenar? Directamente a la porta. ¿Sí? Es súper sencillo. ¿Cómo funciona la parte interna del hígado, cierto? Entonces vimos que hacia la parte superior del hígado, ¿yo a quién tenía? A la cava inferior. Entonces vamos a entender un poco.
¿Quién entra por el pedículo hepático? La porta. La vena porta. ¿Con quién más entra? Con la arteria hepática propia, ya sea del lado derecho o del lado izquierdo. ¿Y quién sale? Conducto hepático común. Entonces, cuando la vena porta entra, ella se va a dividir en muchos segmentos. ¿Cuáles segmentos? Los del hígado. Habían 8. El- 8 segmentos o 9 segmentos funcionales. Es decir, que yo voy a tener ¿cuántas ramificaciones de estas chiquiticas de vena porta? 8 o 9. 8, 9. Porque dijimos que cada segmento funcional iba a tener ¿qué? Su triada. 3, su porta, cada triada. uno iba a tener su triada, ¿cierto? Entonces estamos viendo aquí cómo la vena porta iba ingresando con qué tipo de sangre. Baja en oxígeno, pero rica en Con poco nutrientes. oxígeno, rica en nutrientes y se va a dividir en cada uno de los segmentos funcionales. ¿Qué va a hacer allá? Bueno, aquí se va a encontrar con algo que se llaman capilares sinusoidales. Tienen forma de florecita y ellos van a hacer todo el proceso y cada una de las funciones que vimos, entre esas que síntesis de proteínas, producción de bilis para la degradación de grasa, ¿cierto? Entre otras. Cuando ellos ya hacen todo, sacan las vitaminas, sacan todo lo que necesita, queda una sangre que ya no le sirve al hígado, ¿cierto? ¿De qué tipo es esa sangre? Sin oxígeno y sin nutrientes. Con poco oxígeno y sin nutrientes. Ya es lo que ya el hígado no le sirve. Adivinen por dónde lo va a mandar. Por unas venas que se llaman venas centrales, ¿cierto? Esas venas centrales, ¿cuántas venas centrales van a haber? 8. También deben haber 8 porque son las que van a sacar lo que ya no le sirve a cada segmento. Esa vena central lleva toda esa sangre sin oxígeno y sin nutrientes ¿a dónde? A una grandota que se llama la vena hepática. ¿Y esa vena hepática a dónde la va a llevar? A la cava. A la cava inferior. Ese es el sistema de cómo el hígado, ¿cierto?, va generando y va sacando esa sangre. Se produjo la bilis aquí. ¿Por dónde va a sacar la bilis? Por el conducto hepático. Por los conductos hepáticos, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, de llevarlo ¿a dónde? El común. Y el hepático común ¿a dónde lo lleva? Al cólico cístico. Lo lleva a la vesícula biliar para que lo pueda almacenar allí. Por eso cuando usted va a comerse un chicharroncito al almuerzo, su vesícula biliar ya tiene su reservita de bilis, ¿cierto? Entonces le dice, por ahí un tronco vagal, le dice a la vesícula biliar, ¿cierto? Vea, contráigase que necesito ¿qué? Bilis. Bilis, porque voy a degradar ¿qué? Grasas. Grasa. ¿Sí? ¿Qué pasa si yo no tuviera vesícula biliar? No puede grabar grasa de la misma Pues, ¿qué va a manera. pasar con la bilis que se produjo aquí? Se va Pasa directico directamente ¿para al dónde? estómago, al Para el duodeno. duodeno. O sea que la cantidad de bilis es la que yo tengo en ese momento. Y si yo me voy a comer un chicharrón, una tostada, un chorizo, un huevo frito, un aguacate y más tarde lo va a rematar con una hamburguesa, ¿qué le va a pasar a mi duodeno y a mi sistema de sintetización de grasas? Pues va a estar colapsado porque la poquita bilis que le llegó no le va a alcanzar para ese mundo de grasa que usted le llevó. Es por eso que la vesícula biliar no es esencial para vivir, pero generará muchas repercusiones si no la tengo, ¿cierto? Entonces ya no voy a poder comer ninguna grasita, ¿cierto? Sino que debo ser muy controlada. ¿Qué pasa con esta vesícula? Que esa vesícula se llena de ¿qué? De cálculos, ¿cierto? ¿De qué es eso? Colesterol compactado con otras sustancias como el calcio. Y cuando se inflama toca o sacarlo o cortarlo, ¿cierto? Eso es como lo importante de la vesícula. Vamos a ver acá adentro cómo sería esto sería el parénquima hepático y acá estamos viendo cada una de la triada ingresando y formando uno de los segmentos. Y acá estamos viendo la vena central llevándola por unas venas más pequeñas para finalmente llevarla a la vena hepática y luego a la porta. ¿Cómo funciona la parte de la inervación de la vesícula biliar? Sencillito, la va a dar ¿quién? Mi famoso plexo hepático. Su contribución simpática va a ser ¿de quién? Del plexo celíaco a través de los ganglios celíacos que ya. Y la parte parasimpática para mi vesícula y para mi hígado, ¿cierto? Desde la parte de esa información parasimpática preganglionar va a ser ¿de quién? El vagal anterior. Tronco vagal anterior. ¿Dónde va a llegar a ser sinapsis? Unos ganglios que están ¿en dónde? En la vesícula y otras ¿en dónde? En el hígado. En el hígado. ¿Dónde hacía sinapsis la información parasimpática preganglionar? En el intestino delgado, específicamente en yeyuno y ilio. En el ganglio mesentérico superior.
¿Dónde llegaba a ser Dentro de sinapsis? los órganos. ¿No? ¿Cómo se llamaba ese plexo? Mi entérico, muchachos, háganle énfasis a eso, que eso va a entrar en el parcial y a muchos los he visto muy perdidos en eso. Tengo que separar qué hace celíaco, qué hace mesentérico superior y qué hace mesentérico inferior. ¿Dónde me llega lo parasimpático de lo celíaco y dónde me llega lo parasimpático del ganglio mesentérico superior? Entonces, otra recapitulación. Al ganglio mesentérico superior, ¿qué le va a llegar? Información del plexo celíaco. ¿Qué más le va a llegar? El nervio Sí. el inferior. Por ahí va. ¿Quién le ayuda? Los detrás están perdidos. ¿El esplánico qué? Inferior. Inferior, le va a llegar información simpática, luego el esplánico inferior, oímos, ¿cierto? ¿Hace sinapsis allí o no? ¿No? Sí. ¿Sí o no? Sí. Sí, ya dijimos que le llevan ramas simpáticas del celíaco y estamos diciendo que el ganglio inferior, el nervio esplánico inferior llegaba ya a hacer sinapsis o no. Sí, muchachos, hace sinapsis ahí y manda la información simpática. Ahora, ¿quién da la información parasimpática para intestino delgado, yeyuno ilio y parte del colon ascendente ciego? Tronco vagal, ¿qué? Anterior. Posterior. ¿Dónde hace sinapsis? El plexo. En el plexo mentérico, que estaba en dónde? Dentro de las paredes de las fibras musculares de quién? Del yeyuno del ilio. A través del mesenterio es que salen mis ramas, pero donde entra a hacer sinapsis es a dónde? Adentro del intestino, a las paredes. Ojo con eso, que eso va a salir cantidad de casos con eso. Y si usted no tiene claro, se perdió en el parcial. Porque si a mí me dicen, hay un daño en el tronco vagal, ¿qué estructuras estarían? Usted tiene que empezar a hacer todo el recorrido. Si yo tengo tronco vagal anterior, desde ahí para dónde, ¿qué se me daña? Hepático, gástrico, ¿cierto? Todo lo que nos explicaron. Y si se me daña el posterior, ¿qué se me daña? Intestino delgado y colon. Yo tengo que tener muy claro eso. ¿Listo? Y eso sería otro esquemita para entender un poco la parte de la información simpática y parasimpática, que va para dónde. Estómago, hígado y parte del duodeno, que sería plexo celíaco. ¿Sí? Listo. Eso sería como lo que nos había quedado pendiente. ¿Qué le pasa? No le guardo. ¿Es su hija? No es el Elena. ¿Ella la mueve? Esperen que... enloqueció esto. Y arrancamos con un nuevo tema, una nueva región que se llama pelvis. Sí, al igual que ustedes ponemos una región que yo diga, pelvis, ¿cierto? Pero bueno, es necesario, ¿sí? Esta área me gusta a mí porque tiene que ver muy con la parte ginecostétrica, ¿sí? Entonces a mí me encanta dar como esa parte. Ya músculos y fascias, pues la profe Ángela es experta en eso, ella tiene un diplomado solo en piso pélvico, entonces ya se deleitarán. Ya a mí me gusta además la parte obstétrica, entonces por eso vamos a arrancar, ¿cierto? Para conocer de pelvis, yo cuando me dicen pelvis, ¿de qué estoy hablando? La parte inferior del abdomen. Casi llegando al miembro superior. A miembro superior, miembro inferior. La parte inferior del abdomen. ¿Qué más? Cuando usted dice la pelvis. Hueso coxal, ¿qué más? La cavidad inferior del Canal La inguinal. cavidad que sigue después del abdomen, ¿qué más? Canal inguinal. Canal inguinal. Lo que une los miembros inferiores con el resto. Tiene una conexión con tórax, abdomen, ¿cierto? Desde la parte superior con la parte inferior. Muy bien, María José. Canal inguinal, por ahí, pero sí, por ahí se le pega un ligamento, ¿sí o no? ¿Ligamento qué? Inguinal, muy bien. ¿Listo? Entonces sería lo que vamos a ver hoy. Y para introducirnos a la pelvis vamos a hablar primero de la parte ósea. ¿Cómo se forma la pelvis? Es la unión de tres estructuras, ¿cierto? Les presento lo que se llaman los huesos coxales, ¿sí? ¿Qué son los huesos coxales? Mírenlos aquí.
tiene una forma como alargada, es un hueso irregular, ¿cierto? Y ese hueso tiene una característica y es que son tres, pero ¿qué pasó? Se fusionaron. Entonces les presento al ilion, al isquion y al pubis. Ellos tres, en una parte muy inicial, en la embriología y desde el crecimiento, cuando recién éramos niños, ellos eran tres huesos y se fusionaron. Se fusionaron tanto que parecen un solo hueso, pero realmente ellos son tres: ilion, isquion y pubis. ¿Cómo va la configuración de este hueso? ¿Hacia dónde creen que va? En la pubis base anterior. Dicen, el pubis base anterior. ¿Quién da más? Las alas van a lateral, entonces vamos a organizar. Aquí estamos apenas conociendo. Por colorcitos, bien lindo, ¿cierto? Pero allá en el parcial no va a estar por colores. Sí, acá la profe me lo presenta a grado. Entonces todo esto azul grandote se llama el ala de ¿quién? El ilio. Del ilion. Tóquensela. Esto que usted ve acá, aquí estos huesitos, ¿cierto? Las niñas se les nota más. Hace parte de unas porciones que tiene el ala del ilion, ¿cierto? Ahorita vamos a reconocer cada uno. También tiene un cuerpo y hacia la parte anterior yo voy a tener ¿a quién? Al pubis, que es esto que usted está tocando acá adelante. Sí, ahorita vamos a empezar a tocar. Y va a tener un isquion que va a tener un cuerpo y va a tener una rama también inferior. ¿Dónde estaría el isquion? ¿Dónde creen? Hacia el posterior. Están sentados en ellos. ¿Sí? Tóquenselos. Tóquense un alga allí. El que tenga poquitas se lo va a poder sentir más. Usted no ha sentido esas flaquitas talladoras cuando usted siente un huesito, ese es el isquion. ¿Sí? Usted está sentado en las tuberosidades isquiáticas, usted está sentado mucho tiempo, usted le empieza a doler algo por allá abajo, ¿sí o no? Entonces usted dice, ay, cierto, ya la tuberosidad isquiática está generando talladura. Entonces vamos a hacer un reconocimiento, ¿cierto? Entonces, esto sería el hueso coxal, ¿de qué lado? Izquierdo. Izquierdo. Hace el derecho. Pero ese- Este derecho. Pero muchachos, a estas alturas ya acabando anatomía, ¿sí o no? Entonces estamos viendo que esta parte sería el ala de ¿quién? El Del ilio. ilion, ¿cierto? ¿Y esto sería qué? Isquion. ¿Y esto? El pubis. Y esto sería por detrás, ¿cierto? Este que estamos viendo aquí se llama el hueso sacro, que ya lo vamos a ver y también lo vamos a ver en dorso, hoy también hace el protagonista. Entonces miren que acá estamos viendo la ala del ilion y parte de ¿quién? Del isquion. Del isquion, y acá adelante estaría ¿qué? Pubis. El pubis. Y esto es todo lo que tiene el hueso coxal. Profe, ¿que me lo tengo que aprender? Sí. Y después me lo va a tener porque él va a tener varios puntos de inserción y orígenes de músculos de la región glútea y de la... Sí, pero más adelante, en el otro mesecito que nos queda. Por ahora preocupémonos aquí. Entonces la profe le ha hecho con colorcitos diferentes estructuras importantes, ¿cierto? Entonces lo primero que estamos viendo arriba, ¿cierto? Esto que estamos viendo aquí en moradito, se llama la cresta ilíaca. Tóquense su cresta ilíaca. Tóquensela. Va de atrás hacia adelante. Esto que usted está viendo, esto de aquí sería la parte de adelante, porque este rojo, ¿quién es? Pubis. Y esto sería el isquion. Esto que usted está tocándose aquí, todos toquen aquí este huesito prominente, todos, porque en el parcial yo no voy a estar por ahí, yo ni siquiera sé. Se llama la cresta ilíaca antero superior. Y luego vamos a tener una antero inferior que no se alcanza a palpar. De la parte posterior yo voy a tener una cresta ilíaca postero superior y una postero inferior, ¿cierto? Esa cresta ilíaca ya vimos que tenía dos espinas hacia adelante y dos espinas hacia atrás. Luego va a tener en toda la cresta ilíaca algo que se llaman líneas o labios. Una línea intermedia viene hacia la parte superior y un labio externo viene hacia la parte inferior y un tubérculo que cuando hagamos la práctica usted lo va a poder tocar, ¿cierto? Como rugosito. Importante, esto iría hacia atrás porque se llama la cara ¿qué? Glútea. ¿Y hacia dónde va el glúteo? Hacia atrás. Hacia atrás, o sea que estamos viendo ¿qué? Esta área. Estamos viendo
las características de este hueso. Estas que están aquí, ¿qué serían? Las espinas ilíacas. Las espinas ilíacas, ¿qué? Antero Posteriores superiores, y está la postero inferior. Y estamos viendo esta cara, ¿cierto? Esta sería la cara glútea. ¿Hacia dónde va esta abertura aquí que se llama acetábulo? ¿Hacia adentro o hacia afuera? ¿Seguro? Hacia afuera. ¿Hacia dónde la tiene el Hacia afuera. Hacia afuera. ¿Por qué siempre va a ir hacia afuera? Para conectar con Para los articularse con la cabeza de quién? Del Del fémur. fémur, del hueso más largo del cuerpo. Cuando veamos cadera nos vamos a profundizar bien en ella. Por ahora solo se los estamos conociendo. Entonces cuando a mí me pongan un hueso coxal, si yo veo el acetábulo hacia afuera, yo digo, cierto, yo ya voy a poder aprender a diferenciar si es derecho o izquierdo. Por ahora vamos reconociendo lo grande. Resulta que en esa cara glútea del ala del ilion yo tengo 3 líneas. Una línea glútea inferior cerca ¿a dónde? Al acetábulo. ¿Sí? Y va a ser el punto de origen de unos músculos que se llaman ¿cómo? Su nombre lo dice. Glúteos. Entonces ahí van a ser el glúteo mayor, glúteo menor y glúteo medio. 3 glúteos tenemos, no, 3 músculos que forman nuestro glúteo. Después vamos a darnos cuenta los que hacen gimnasio si estamos trabajando realmente esos glúteos, ¿cierto? O si estamos haciendo ejercicios ahí por hacer, ¿cierto? Luego vamos a tener una línea glútea anterior y una línea glútea posterior. ¿Estas líneas qué son? Puntos donde se va a originar los músculos glúteos. Después profundizamos. Sigamos. Nos vamos a ir bien hacia posterior. Ya vimos las espinas. Vamos a ver aquí una escotadura, ¿sí la ven? Se llama la escotadura ciática mayor. Y ven esta punta aquí. ¿Cómo se llama la punta? La espina ciática o isquiática, ¿cierto? Aquí vamos a tener esa terminología. Luego debajo de ella vamos a tener la escotadura ciática menor. ¿Y esto morado qué sería? La tuberosidad ciática que yo les hice tocar, ¿cierto? La que usted pone aquí y siente durito. Luego vamos a seguir bajando y vamos a tener la rama del isquion, la rama inferior del pubis, y aquí vamos a tener el tubérculo del pubis, famoso tubérculo. Ayer me lo preguntaba, profe, ¿eso era un límite de quién? Ayer que me decían, ay, es que hay una línea interpúbica en los cuadrantes, ¿se acuerdan? Intertubercular. Entonces miren que hasta aquí estaría el tubérculo de quién? Del pubis, ¿cierto? Todo esto sería la cresta obturadora y aquí estamos viendo un orificio. ¿Cómo se llama el orificio? El foramen obturado. Muy bien, María José. ¿Qué será el foramen obturado? ¿Cómo? ¿Qué será un foramen obturado? ¿Qué me ocurre que sea? De pronto está el obturador, ¿no? Muy bien, pues resulta que en ese foramen obturado hay una membrana y ahí van a nacer 2 músculos que se llaman obturadores que vamos a ver más adelantico. Y si el foramen, adivine qué, tiene que pasar algo por ahí. Entonces por ahí van a pasar unas estructuras. Hoy vamos a ver una de ellas, ¿cierto? Importante. Y ese sería el acetábulo, que esto va a tener unas partes, pero vamos a hacer profundidad cuando veamos cadera, porque ahí van a ser los puntos de fractura de cadera, ¿cierto? Entonces va a ser importante que nosotros conozcamos, por ahora no, ¿cierto? Vamos a ver la otra cara. Esto sería, ¿qué parte estamos viendo? La mediana. La parte que, si ya vimos la cara glútea, que estamos viendo ahorita, La anterior. la cara como anterior-pélvica, ¿cierto? Entonces ahí encontramos la famosa fosa ilíaca. ¿Quién nace allí? El músculo ilíaco. ¿El músculo qué? Ilíaco. Ilíaco, que ya vimos en dónde. En abdomen. En la pared posterior del abdomen. Entonces estamos como, ¿cierto? Si me sacaran todo, estamos viendo esta parte de acá adelante. En esa fosa ilíaca va a dar origen o nacimiento al músculo ilíaco. Después vamos a irnos hacia adelante y vamos a tocar las espinas ilíacas anterosuperiores que ya nos tocamos aquí, ¿cierto? Sigo bajando y voy a tener algo que se llama el pecten del pubis. ¿Qué era un pecten? Palabra nueva en anatomía, ¿no? Como ¿Qué es un pecten? Un puente. Como una curvatura, haga de cuenta un deslizadito así, ¿cierto? Por ahí se pegaba algo.
que vimos en dónde, en canal inguinal. Ligamento. Inguinal. No, la cunar. No. Por ahí va. Pectíneo. ¿Se acuerdan de ese ligamento? No, pero vean que la estaba diciendo. Por Del ahí estaba pectíneo. el pectíneo y el lacunar, que formaban una cosa así, unas cruces. Ah, pues sí, pero que el Ah. pectíneo era para otra cosa, ¿no? No me dejaba ligamento inguinal. Por ahí vamos. La cuna era el límite de... Luego voy a tener aquí algo que se llama el el canal tubérculo inguinal. y la cara simficiaria. ¿Qué será la cara simficiaria? Donde está la sínfisis del pubis. Donde se me va a unir con el otro hueso coxal a través de quién. De la síntesis del pubis. Pues Sí, es así se llama la un ligamento. articulación. Ah, Es una articulación. Allá atrás que están tan callados que... Articulación. ¿Quién forma la articulación sínfisis del pubis? La unión, sí. De los dos huesos coxales, ¿con qué? Con cartílago. ¿De qué tipo? Y elástico. no. Hialino. Elástico no Sinatrosis. está de cadera. Fibroso. Fibrocartílago, ¿cierto? Entonces miren que aquí Qué elástico. me importa. Y voy a tener algo que se llama la línea arqueada. Póngalo ahí en la mente, línea arqueada. ¿Para qué me va a servir eso? Miren la que está cerca de la cara auricular del ilion. ¿Con quién se va a articular esto? Con el hueso sacro, ¿cierto? Excelente. Les presento el hueso sacro. El hueso sacro es la fusión de ¿cuántas vértebras sacras? 1, 2, 3, 4 y 5 vértebras sacras que se fusionaron y formaron el hueso sacro, ¿cierto? Esto primero que estamos viendo hacia la parte anterior prominente como redondeado se llama el promontorio. Sí, eso lo van a preguntar, porque ahorita vamos a ver unas medidas importantes del promontorio. Y estos huequitos que estamos viendo aquí se llaman agujeros o forámenes sacros. Yo tengo unos anteriores y tengo unos posteriores. Adivinen qué va a salir por esos forámenes. estructuras, nervios espinales. Nervios espinales. Nervios espinales, que nos van a formar nuestro siguiente plexo, que se llama el plexo sacro y coxígeo. Y de ahí va a empezar a salir también algo que se llama los plexos hipogástricos, simpático y parasimpático. Es bien chévere ese plexo, bien bacano, tiene información de todo. Entonces por ahí van a salir los siguientes nervios sacros espinales, ¿cierto? Vamos allí. Tienen también, ¿cierto? Acá algo que se llama el coxis, que es la unión de ¿cuántas vértebras coxígeas? 4. De 4 vértebras coxígeas, ¿cierto? Y forman también como si fuera un solo huesito. Es un huesito muy fácil de fracturar. ¿Alguien aquí se ha fracturado el coxis? No, nadie. En el otro grupo sí. Si usted llega a caer sentado de pronto, ¿cierto? Lo más probable es que usted se fracture, ¿quién? El coxis. El coxis. Profe, ¿y qué hacen para cuando se fractura el coxis? ¿Qué le va a poner? ¿Le va a poner un yeso por allá? ¿No? Acetaminofén para acá. Cirugía. Tornillos. ¿Un corset? Uy, güey, sí. Nada. ¿No? La resolución Yuca. de esa fractura es reposo. Y cuidado a que al sentarse. Por ende, esa persona durante los primeros días no se va a poder sentar. Más o menos entre 1 mes y 2 meses dura la recuperación de esa otra desosificación del coxis. También desplazamiento leve, mientras se pasa los primeros días, ¿cierto? Entre los primeros 15 a 20 días. Cuando las embarazadas tienen parto natural. Sí, pero eso no debería pasar nunca. Ya vamos a ver por qué. Eso no debería pasar, creo que ya no está pasando. Eso muy pocas veces pasa, que hayan desgarros, sí, que por acá en Colombia, pero casi ya fracturas no presentamos afortunadamente. Vamos a tener hacia la parte posterior unas crestas. La primera que usted ve bien prominente se llama la cresta media, al lado la intermedia y bien hacia el lateral se va a llamar cresta lateral. Aquí, ¿qué se va a articular? La cara articular del... La cara auricular o articular ¿de quién? No, del ilion. Del ilion, el ala del ilion, ¿cierto?
Y miren que aquí yo tengo caras auriculares o articulares superiores. ¿Con quién se va a articular acá arriba? Con las vértebras. ¿Con qué vértebra? El L5. Con L5. Muy bien, cuando damos columna, entonces vamos a estar volando. Por aquí yo tengo un asta y un proceso transverso del coxis, porque también es como si fuera una vértebra, que se va a articular con estas astas de aquí. Y por acá yo tengo un huequito. Se llama hiato del sacro. ¿Qué creen que sale por allí? No. Imagínense. Nervios. Nervios. Muy bien, Juan. Resulta que por aquí sale todo el ramillete terminal de todos los nervios de nuestra médula y formar algo que se llama la cauda equina. ¿Por qué se llamará cauda equina? Porque parece. Porque eso lo parece vimos en como una biología. cola de caballo. Y es súper peligrosa esa famosa cauda equina. Después en columna nos vamos a dar cuenta dónde se debe aplicar la zona raquidia, no solamente para las cesáreas, sino Eso también lo para explicó la procedimientos chama que Lili. tengan que dormirse el miembro inferior. Vamos a ver que por aquí sale toda la cauda equina. Sigamos. Vamos a empezar a hablar de las articulaciones de la pelvis. La primera que vamos a encontrar se llama la sínfisis del pubis, que ya dijimos que era entre quién. Entre público. Entre el cartílago, fibrocartílago y quién, y el pubis, ¿cierto? Mírenlo acá. Estos serían los tubérculos púbicos y esto sería el pubis, ¿cierto? Y acá estaría quién. pecten del El pecten del pubis y la línea arqueada. Esta sería la fosa ¿qué? Ilíaca. Ilíaca. Esta sería la cresta Ilíaca. ilíaca. Esta sería ¿qué? La La espina ilíaca ilíaca antero anterior superiores y superior. esta es la antero Inferiores. Esta aquí ¿quién es? La posterior. La inferior. espina. Espina ilíaca. Espina asiática, ¿cierto? Y por aquí va a tener la escotadura asiática ¿qué? Mayor. Mayor y acá abajo la Menor. menor. Y este era el foramen Obturado. obturado. Y esta era la tuberosidad Obturado. isquiática, que es donde nos sentamos, ¿verdad? Acá atrás. Sí. ¿Sí o no? Ah, bueno, ahí vamos. Vamos a tener la articulación sacro ilíaca. Ah, se me olvidó preguntarles algo aquí. ¿Ustedes creen que esta articulación se mueve? No, pero muy poquito. Sí, O sea, poquito. poquito. Pues no sé. En los hombres no se mueve, prácticamente es nula, y en las mujeres sí, en el momento del parto, muy bien. A través de unas hormonas como la oxitocina, vamos a ver un proceso donde todo esto se va a mover. Por eso las embarazadas dicen que les duele por acá atrás como si se estuvieran abriendo, y es que resulta que todo esto se está desplazando, generando espacio. ¿Sí? Por eso el momento del parto es bien doloroso, muchachos. Articulación sacroiliaca, ¿entre quién y quién? Sacro y ilio. Sacro y el ilio. Específicamente con quiénes? Con las las caras las auriculares del laterales, ala del ilio. Vean acá. Si las ven aquí, esto sería una vista posterior y esto sería una vista Anterior. anterior. Ahora vamos a ver cómo llaman estos bellos ligamentos que están reforzando esa articulación. Ligamento. Ilio sacro. Articulación lumbosacra. ¿Entre quién y quién? Entre la de 5 Entre el 5, última vértebra lumbar y la primera vértebra Del sacro. sacra, ¿cierto? Veanla aquí. Entonces miren que ella viene y se pega acá, se articula ¿con quién? Con los procesos articulares superiores ¿de quién? del sacro, Del sacro. ¿Y los inferiores de quién? de la L5. Del. Excelente. Sacrocoxigia, ¿entre quién y quién? Entre el sacro y el coxis. Sacro y la primera vértebra coxigia. Coxigia. Es una articulación infartrodial. ¿Qué era eso? Anfiartrodial. Anfiartrodial. ¿Qué Que no era se mueve. eso? Que no se mueve. Anfiartro. No sé. Anfiartrodial. Atrosis. ¿A qué me suena eso? Primera clase de Atrosis. anatomía. A clasificación de las articulaciones. Anfi Me suena y anfi- artrodial. Me suena No tiene anfiartrosis. No tiene movimiento, movimiento. no tiene, se caracteriza porque no existe una cavidad articular ni una membrana sinovial, ¿cierto? Miren desde una vista anterior y desde una vista Posterior. Esto se osifica y es como si fuera un solo hueso, pero realmente es la fusión de varios y están formando esta articulación. En algunos huesos de acá ya no tenemos que coxis porque han ido partiendo, ¿cierto?
Y ya una vez conociendo la parte ósea, ¿cierto? En dorso vamos a volver a un repasito, vamos a hablar ahora sí de las cavidades. Yo tengo algo que se llama la cavidad pélvica y está dividida en una pelvis falsa mayor o en una pelvis verdadera o menor. ¿Qué quiere decir eso? Divididas por peritoneo. Pues algo mejorcito, Está completo. dividida por la línea terminal. Dividida por la línea terminal, muy bien María José, tiene que ver con eso. Las alas delinean y la parte, creo que es prominencia del sacro. Por arriba sería la pelvis mayor, que es como la parte final del abdomen. Y la parte del pelvis menor sería la parte del piso. Vamos por allí. Pues resulta que yo le digo pelvis falsa o mayor porque realmente no va a contener órganos ¿qué? Pélvico. Genitourinarios o pélvicos, sino que va a tener ¿qué? Asas Abdomen. intestinales, ¿cierto? Entonces aquí es donde va a terminar como la parte de las asas intestinales, va a tener son vísceras ¿qué? Abdominales, por eso se llama pelvis falsa, que está conformada por unas alas que me decía María José y un promontorio, ya vamos a ver. Y que ahí para abajo vamos a tener la pelvis menor o verdadera. ¿Qué va a tener esa pelvis? Todos los órganos geniturinarios, tanto vejiga, ya sean órganos reproductores femeninos o masculinos. ¿Sí? Ya vamos a ver qué divide aquí. Eso es muy importante. Resulta que yo tengo algo que se llama la línea terminal y la abertura superior de la pelvis. Esa línea me va a determinar hasta dónde va a ser pelvis ¿qué? Verdadera y que va a ser pelvis falsa. Ojo, la línea terminal es este pedacito que estamos viendo aquí señalado con 3 estructuras. ¿Qué tiene características esa línea terminal? No la va a cruzar ningún músculo. Es decir, que de ahí no se va a pegar ¿quién? Ningún músculo, nada. Ojo, eso es clave. Y la abertura superior, que es toda esta que estamos viendo de colores, que va desde el promontorio hasta dónde? Hasta el sínfisis Hasta la del pubis. sínfisis, va a ser esa comunicación entre la cavidad ¿qué? Pélvica más falsa. Pélvica y abdominal, o sea, pelvis mayor con pelvis menor. ¿Todos claros hasta allí? Ahora sí, resaltador. ¿Quién me forma la línea terminal? Vamos a decir los límites. Vamos a irnos desde anterior hasta posterior. Vamos a ver aquí lo que sería ¿qué? Cartílago de la sínfisis del pubis, cresta del pubis, pecten del pubis y línea arqueada. Esos son los límites de la línea terminal. Vamos todos allí. ¿Quién me forma toda la abertura superior? Miren que tiene forma como de un corazón de naipe, ¿sí lo ven aquí? Entonces vamos a ver toda la abertura superior. ¿Esta naranjita quién es? La promontorio. Promontorio. Verde. No, mentira, no sé. ¿Eso es alas del sacro? Las alas del sacro, ¿cierto? Articulación ¿qué? Sacroiliaca, las alas del sacro. Esta roja, Línea arcuada. línea arcuada o arqueada. Azul, Pecten Pecten del pecten del pubis. pubis. Moradito, Cresta del cresta del pubis. pubis y Sínfisis del pubis. Sencillito, ¿cierto? ¿Cuál era la naranja? La naranja, el promontorio del sacro. Pues si yo tengo una superior, debe haber una inferior. ¿Qué estamos viendo allí? Desde inferior, una vista inferior. ¿Una vista inferior de quién? Del hueso coxal. O los huesos De los huesos coxales. coxales unidos con quién? Con el coxis. Con el sacro. Eso se llama una pelvis completa vista desde dónde? Desde inferior. Desde inferior. Entonces ya vimos acá 2 huesos coxales, ¿cierto? Y un hueso sacro con sus vértebras sacras y coxígeas. Entonces estamos viendo los de inferior. O sea que si esto, ¿qué sería esto aquí? En donde nos Uy. sentábamos nosotros. Ay, tu velocidad. Estas serían las tuberosidades que Isquiática. isquiáticas, ¿cierto? Y esto acá atrás van a ser unos ligamentos que ya vamos a ver que van a permitir como mantener reforzada esa unión entre los huesos coxales y el coxis. Estos ligamentos se llaman ligamentos sacrotuberosos. ¿Por qué se llamarán sacrotuberosos? ¿De dónde a dónde van? Desde el sacro a las ¿Del sacro a dónde? tuberosidades, a las A la tuberosidades tuberosidad isquiáticas. isquiática. Sencillito. Los ligamentos de la pelvis los vamos a sacar por pura Lógica. Cuando nos toque el práctico y veamos esas pelvis de una, de a dónde va, así se llama. O sea, usted pone cuidado y dice, este es fulano. ¿Sí? Y miren que también abarca ¿a quién? Al coxis, Coxis. ¿cierto? La última vértebra, coxis. Coxis.
Vámonos más hacia adelante, ya dijimos, ¿no? Última vértebra coxígea, ligamento sacrotuberoso, tuberosidades isquiáticas y más adelante estamos viendo a quién. Sínfisis. A las, esta sería sínfisis, pero ¿cómo se llama por debajo? La rama isquiocubia. ¿Cierto? ¿Eso qué significa la abertura inferior de la pelvis? ¿Para qué estará esa abertura allí? Conexión con el miembro inferior. A los órganos, Ah, para el recto. ¿Qué creen de que con qué estará tapizado eso? Peritoneo. No, ahí ya no hay peritoneo. mucosa. ¿Hasta dónde me llegaba mi peritoneo? Hasta los aparatos. ¿A pelvis mayor o menor? Pero mayor, la falsa. O sea, ¿qué tapa? ¿Y por dónde los tapa? Por arriba. Por sí, arriba, o sea que peritoneo. estamos en pelvis ¿qué? Menor. Menor, aquí ya no hay peritoneo. Pero va a ver lo de la próxima clase, músculos y fascias de la pelvis. Hagan de cuenta que esto va a ser como una hamaca y se llama el piso pélvico. Bien chévere y bien particular ese piso pélvico. Ricky. Pero ¿para qué servirá esa abertura? Pensemos. Las embarazadas. Una va a determinar unas dimensiones para poder saber si usted jacta o no para parto natural en las mujeres y lo otro va a ser ese punto de finalización y van a confluir todos los músculos del piso pélvico. Ahora sí, ¿qué ligamentos van a estar allí? Y eso me los van a preguntar en el práctico, así que pónganle mucho cuidado, porque eso sale porque sale en el práctico. ¿Sí? Y con esas pelvis nuevas, hay 4 pelvis nuevas. Cosa que yo puse ahí. Ya las, sí, estamos ya haciendo el video grabándolas para que vayan a estudiar con ellas. ¿Sí? Entonces vamos a tener hacia la parte anterior, sínfisis del pubis. ¿Cómo se llamará este ligamento de acá arriba de la sínfisis del pubis? Superior. del Ligamento pubis. superior del pubis. ¿Para qué tengo yo el ligamento allí? Para contener. reforzar que esto aquí La no se me articulación. quede. Sí, Esa sí, articulación de la sínfisis, para que estos dos huesos ¿qué? Queden bien pegados. Estos pubis aquí no se me salgan, queden bien pegados. Y si tengo uno superior, debo tener uno abajo, ¿cierto? Se llama el ligamento arqueado del Pubis. pubis. Eso. Miren cómo realmente iría la pelvis. ¿La pelvis va totalmente vertical? No, miren que ya va un poquito inclinada hacia dónde? Hacia adelante. Anterior. Hacia adelante. O sea que eso sería anteversión o retroversión. Anteversión. Claro, anteversión. La profesora Ángela por ahí les hizo un movimiento bien particular para mostrarle retro y antes. Ah, sí. ¿Sí o no? No, pero no. ¿No fue con ustedes? Es que así. Aquí, los que hacen anti y retro. ¿Sí o no? ¿Cómo están esas caderas, esas pelvis? Oxidadas, ¿cierto? No, no, no. ¿No? ¿No están oxidadas? No, no, sí, sí. ¿Sí o no? Debería no estar oxidada, ¿no? Con esta juventud. Vamos a ver otros ligamentos importantes desde la cara anterior. Miren que este que va desde la vértebra L5 hasta sacro, ¿cómo se llama esa articulación? Sacro. No, sacrolumbar. Lumbosacra. Ah. Ya pasa por adelante un ligamento, no estamos, estuviéramos jugando aquí, concentre, perderíamos todos. Me dan ganas como de hacer un campeonato, algo así del que responda primero. Anatómico. Kevin rompe. No, ok. Vamos aquí. Ligamento longitudinal anterior, ¿qué estará reforzando ese ligamento? La articulación La articulación lumbosacra. lumbosacra y él va desde mucho más arriba. En dorso, en vértebras lo vamos a encontrar desde por allá arriba, sino que él finaliza aquí, pues porque es su última vértebra. Luego vamos a irnos hacia los lados. ¿Quién refuerza la articulación sacroiliaca? Ligamento Ligamento sacroiliaco sacroiliaco anterior. Y si hay un anterior, debe haber uno Posterior. Ahora lo vamos a ver. Miren estos dos aquí. ¿Tienen Y estos procesos de qué vértebra? Desde Son procesos L5. transversos de quién? Del L5. Entonces, ¿cómo se llama este ligamento? Iliosacro. Lumbar. Ah. Ilion, va a la Ilion ilion y lumbar. va a dónde? A la vértebra lumbar. ¿Sí? Yo tengo uno derecho y uno del lado Izquierda. izquierdo. Y por acá abajo, bien desde las vértebras sacras hasta el coxis, tengo el ligamento sacrocoxigio anterior. Y si hay uno anterior, debe haber uno Posterior. Sigamos. Ya está. Por acá, ¿cómo se llama? Esta cresta, el sacro.
media la pasa un ligamento que se llama ligamento supraespinoso. Abajo, entre la cresta, ¿cierto? Y estamos aquí, entre la cresta intermedia y el coxis tengo un ligamento que se llama ligamento sacrocoxigio lateral. Es el que me va a reforzar, me va a mantener el coxis pegado lateralmente ¿a dónde? Al sacro, para que no me salga de allí. Miren que ese huesito no es que esté ahí como tan suelto. Al sacro. Sacrocoxigio lateral. Y luego tenía el sacrocoxigio posterior, porque teníamos uno que anterior, vean el posterior. Y ese posterior tiene dos fibras, una superficial y una profunda. Hasta ahora van sencillito. Les voy a mostrar los poderosos. Por eso los tengo en verde y en amarillo. Porque resulta que esto, les digo poderosos porque por ahí van a pasar nervios, arterias y todo lo que usted ahorita lo van a ver. Entonces, el que usted está viendo verde se llama ligamento sacrotuberoso. Lógica, ¿de dónde viene? Desde la tuberosidad. Del sacro, ¿a dónde va? A la tuberosidad. A la tuberosidad, ¿qué? Isquial. Y él se pega hasta acá arriba, ¿hasta dónde? Hasta la cresta y de acá, ¿qué? Postero superior. Postero superior. Excelente, ¿no? Vamos a ver el segundo. Amarillo, sacroespinoso. ¿De dónde a dónde va? Desde el sacro hasta la espina De la isquia. cara anterior hasta dónde? Isquia, espina isquiática. Y ellos dos se cruzan y me van a formar los foramen ciático mayor y menor. ¿Dónde van a salir las preguntas? Por el foramen ciático mayor, ¿qué va a pasar? Y ya la profe les va a decir. Por ahí va. Y por el foramen ciático menor, ¿qué va a pasar? Ahora les pido unas preguntas, porque aquí no tengo, traje el computador que no era. Unas preguntas que salieron el semestre pasado. Ya veo un papel por ahí. No, es que la base la tengo en el otro computador. Ahorita vamos. Que vamos y le traemos. Ahorita vamos. Pero el semestre pasado se tiraron dos preguntas que nadie las ganó, que era de esto. ¿Qué pasaba por el foramen ciático mayor y por el menor y no valía punto parcial? ¿Qué pasa por el foramen ciático? Era la pelvis, era el práctico y le metieron un palito y decía nombre de las estructuras que pasan por el foramen ciático mayor, no vale punto parcial. Yo cómo sé que estoy viendo el foramen ciático mayor, porque tengo que ver a quiénes. A los ligamentos ¿A qué ligamentos? supraespinoso y Sacroespinoso sacrotuberoso. con sacrotuberoso. ¿Quién es el más largo? Sacrotuberoso. Sacrotuberoso. Otra pregunta era, ¿quién me formaba el foramen ciático mayor? Y entonces tenía que decir quién. Ligamento sacrotuberoso y sacroespinoso. sacroespinoso. ¿Ven por qué son tan poderosos? Y vamos a ver aquí unas pelvis reales. Este que estamos viendo aquí, ¿qué ligamento es? Sacroespinoso. Y este de acá. Sacrotuberoso. Y este el foramen. Foramen sacro Y esquiático menor. ¿Y esto qué sería? Pubis. Este huequito aquí tapado. Ah, el foramen obturado. Y Eso esto es que mierda. estamos viendo es la membrana Obturada. obturatriz. Miren que es como si fuera una telita, pero es bien fibrosa. ¿Esto qué sería? El Acetábulo. El acetábulo. acetábulo. Y miren las crestas, ¿cierto? Estas serían las anteriores y esta sería la Posterior. Excelente. Vean acá el sacro, lo que quedó el sacro. Ricky. ¿Para qué sirven estos ligamentos? Para reforzar. Bueno, para reforzar y otros, los de la parte posterior me van a evitar la inclinación del sacro hacia dónde? Hacia arriba. Hacia arriba. ¿Se imagina que un sacro todo el tiempo hiciera así? No, pues imagínense, ¿cierto? Entonces lo que va a hacer es mantenerlo bien fijaditos, ¿cierto? Y vamos ahora sí, chévere. ¿Cómo sé que es una pelvis femenina y una masculina? Por el diámetro del ¿cómo se llama? La que formaba el sífilis del pubis, pector del pubis y crestas del pubis. ¿Cuál Por es el femenina y diámetro. cuál es masculina? Por el diámetro Por del el límite diámetro. algo. Vamos por turno, ahí sí habla. Marisabel dice, ¿por qué qué? Porque la abertura superior de la mujer es redonda y la otra es ovalada. Por ahí, vamos a ver si le sirve para sacarla. ¿Qué dice Isabel? No, pues por el diámetro. Por el diámetro. tema. Ahí le están dando diámetro. No, pero pues. Por allá ¿Cómo le atrás. ponen el diámetro? Por la Visual, espina. visual, Por la visual. espina, dice María José. Por aquí.
Por ahí la tengo. Ay, por el tamaño Por la del... anchura, dice Juanita. allá Por el, atrás. por el tamaño del pubis. Por el chucito, doctor. Profe, por el tamaño del sínfisis del pubis. Por el tamaño del Por el tamaño del El sínfisis doctor del Juan le dice al pubis. paciente, por ese chucito que usted tiene es una pelvis femenina. Por el tamaño del sínfisis del pubis. Es más largo. Él me llama Juan. Yo sé. A ver si está poniendo atención. Por el tamaño de la sínfisis del pubis. Uno es más grande y el otro es más pequeño. Por. Ay, espera. Ahora, Bueno, dice. arranquen pues. Femenina, ¿Puedes poner la pasada un momentico? femenina Un momentico la masculina. pasada. La otra. Mano, mira las. Mira, las A ver, líneas. análisis Mira que las tenemos líneas. que Las seguir. líneas. Ay, Dios mío. ¿Cómo Tenemos se una llama? hora para parar. ¿Cuáles son? Las del medio. Las del medio. ¿Cuál? Siguiente. Femenina masculina. Allá atrás, es que yo no me le he escuchado la hoja allá atrás a los doctores y a las niñas. No, esta es Las femenina. médicas. Esa es femenina, la. Esta es femenina y esta es Más masculina. abierto. No, yo digo que la pasada. Mira, hay que leer. Femenina derecha, levanten la mano. No. No. Femenina izquierda. Sí, ahí se ve. ¿Quién vota por la derecha que es masculina? ¿Cuál es la derecha? Compañero, derecha, izquierda, derecha, izquierda. La derecha es masculina y la izquierda es femenina. La derecha es acá. La derecha acá. Ah, pues sí, la derecha es esta, pero la derecha es masculina. Ahí le están haciendo trampa. Sí. Porque a esa derecha se le ve todos los órganos reproductores. Se le ve la próstata al señor, se le ve el escroto con los testículos. No, profe, Trampa. está más cerrado. Está más Pero está cerrado. más cerrada, La bro. mujer la tiene que tener más. Exacto, esta es Mami. una pelvis masculina y esta es una pelvis femenina. Y acá le estoy viendo la próstata y la verga al señor. Pero por el ángulo, ¿cómo se llamaba? Profe, ¿cómo se llamaba La esa abertura curva? pélvica superior y la línea terminal. Y acá está chévere para hacer un parcial. Miren que están agarradas cada uno de los huesos, de las porciones del hueso coxal. Claro, esto me puede salir en el parcial. No. Nombre de la estructura que está acá señalada. No, Sí, no. Pero no va a salir. sí va a salir. No va a salir. Y ahora yo le tengo un cuadro de la persona muy juiciosa de cuáles son las diferencias entre la masculina y la femenina. Entonces, estructura general. La masculina es más gruesa y más pesada que la mujer, va a ser más fina y más ligera. Voy a tener también, ¿cierto? Una pelvis mayor que más profunda y la femenina va a ser ¿qué? Más ancha y delgada. La abertura superior de la pelvis va a ser en forma de corazón y la de nosotras va a ser más redondeada y ovalada. La abertura inferior de los hombres va a ser grande o pequeña. 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 Y vamos a ver esto de los arcos púbicos. El foramen obturado, el del hombre es más redondo y el de la mujer es más ovalado. El acetábulo en el hombre es más y Grande. en la mujer más pequeño. Pequeño. Miren muchas diferencias. Ahora resulta que en el ángulo donde se forma la articulación del sínfisis, esto se llama el ángulo, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama ese ángulo? No, Ángulo no púbico. sé. Vale, aquí. Ángulo Arco del púbico o ángulo subpúbico tiene unas medidas que se toman con el dedito, ¿cierto? De 50 a 60 es masculina y hay unas variaciones, hay unos que lo tiran un poquito más, ¿cierto? Y otros en la mujer va a ser ¿de dónde? De 80 a 90. Este ángulo subpúbico es mucho más grande. ¿En dónde? En las mujeres. En ¿Para qué me sirve medir eso? ¿Para qué me sirve medir eso? Ya vamos para allá, señor. Y uno cómo lo mira. Para las cosas del pato. Resulta, véanlo aquí, Y que se ¿cierto? pone la mano por el pubis. Pues Bom. Liliana dijo que lo hace. Miren pues como la Liliana dijo que lo importancia. hace. Y no Liliana. Valladares. Ayer la vi. ¿Le pasó Valladares, Valladares? Ayer la vi. Ayer estuvo, ¿no? ¿Ayer estuvo? Sí. ¿A qué hora vino? Yo no sé, tardecito. Ah, sí, qué chévere. No, yo no estaba. ¿Cuándo vuelve tú? No sé, en estos días volverá a visita. Ahora, lo que estaba esperando acá en Médico Valle, ¿cierto? ¿Para qué me sirve todo eso? Ah, pues resulta que yo tengo unos diámetros de la pelvis femenina. Ah, sí. Que me tengo que saber las medidas, sí, profe. Que algunas son útiles sí, y otras no. Entonces, el primer diámetro que yo me debo saber se llama el diámetro conjugado o promontosuprapúbico.
¿De dónde a dónde va? Del promontorio del promontorio ¿a sacro dónde? hasta el sínfisis A la púbico. sínfisis púbica. ¿Cuánto debe medir en la mujer? 11 11 centímetros. Y si no mide eso, Ya le va a hacer, si no mide. Pero vas con toda. Cali. Él está que estudia ginecología. Acá lo espero cuando vaya a la residencia de ginecología de este piso. Yo voy a tener otro que se llama el diámetro Oblicuo. transverso. ¿De dónde a dónde va? Ay, de la... ¿cómo se llama de eso? la escotadura. Escotadura. Sí. De la escotadura asiática Asiáticas mayor, mayores. un poquito más arriba. ¿Cómo se llama esa línea? Ah, lineal. De la línea arqueada, la otra línea arqueada, y debe medir ¿cuánto? 12 centímetros, ¿cierto? Y voy a tener uno oblicuo. ¿De dónde a dónde va? Desde la articulación Sacroiliaca. ¿A dónde? a la espina, no a la espina Espina ciática. A la espina asiática del otro lado. ¿Sabe qué lado? Pues depende de dónde lo Del estemos derecho. viendo. Pues del derecho ahí, ¿no? Sí. Del Ah, sí, del izquierdo. izquierdo, del izquierdo. Estos médicos me van a... Por allá, Pero médicos, de les izquierdo pongo a la pierna derecho. derecha y el Pues de otro izquierdo a derecho. De izquierdo a derecho. También. Esto es derecho, esto es izquierdo. Por O eso, sea por que eso, esta es... pero a lo mismo. Pues o sea, sí, a lo mismo. No me importa así tanto. O sea, solamente es que es que es del lado contrario, es contralateral. por lo menos. Sí. Señora, Profe, aquí en el, pues, digamos, en el conjugado diagonal dice que 12 centímetros y no, o sea, no pasa nada. no, porque ese es el conjugado diagonal del otro que ya les voy a mostrar. Tranquilos. Stop. Ahí varían un poquito. Tranquilo. Puede ser de 13.5 a 12.5. Estos diámetros realmente no son útiles. Ninguno sirve. Ya vamos a ver cuál nos sirve. ¿Todos claros aquí? Estos diámetros ya les voy a ver, no son útiles en ginecología de obstetricia. Solamente uno. ¿Por qué no son útiles? Por la variación. Por la cantidad de músculos y fascias que no me van a dar una medida exacta. Pero en anatomía sí son útiles, hay que saberlo, ¿cierto? Cuando usted ya llega a ginecología, ellos le van a decir, no, profe, no sirve, y no solamente el conjugado. De resto, no sirve. Sigamos. Tenemos aquí otros que serían desde la parte ¿qué? Inferior. Y este que están viendo aquí, a lo diagonal, va entre la tuberosidad, ¿cierto? Isquiática de un lado hasta el otro. Generalmente mide ¿cuánto? 9 centímetros, ¿cierto? Y lo que dicen los libros es que usted debe poner el puño Las medidas son para saber a ese lado. la parte natural, ¿no? ¿Qué pasa si mi puño toca esas tuberosidades? Yo le pongo el puño así y ese puño, Malo, pues tengo una, como este Perdió. espacio aquí es muy cómodo, muy pequeño. muy pequeño, O sea que no- probablemente o sea que por no ahí puede no va a ser parte pasar natural. que Un bebé. un bebé. Luego va a medir o va a tomar otra medida que es aquí en este punto de la mitad donde se dan esta medida de las tuberosidades y lo va a medir hasta dónde? Hasta el coxis. Hasta la pez de quién? Del coxis. Del coxis. Y esa medida vertical me da ¿cuánto? 6 centímetros. 6 centímetros. Miren que realmente en ginecología hay un aparatico que hagan de cuenta que es como un compás, que se llama, algunos le dicen goniómetro, y miren aquí, ¿sí? Este espaciecito. Entonces aquí el ginecólogo pone el puño aquí, si ven aquí, donde vamos genitales, aquí donde está el área del periné, y mira ese diámetro bitubera. Que lo haga, realmente ya hay otras formas de hacerlo más preciso y más tecnológico, ¿cierto? Lo vamos a hacer a través de ecografía. Tenemos otro diámetro que se llama el coxis subpúbico. ¿De dónde a dónde va? Desde el coxis hasta Desde debajo el del coxis, pubis. ¿a dónde? Debajo del pubis. Hacia la sínfisis púbica, hacia final. Este diámetro varía cuando la embarazada está en proceso de ¿qué? De parto, porque el coxis se va para ¿dónde? Para atrás. Para Posterior. atrás. Todas las estructuras van a hacer esto. ¿Para qué? Para generar más espacio en esa cavidad pélvica hacia la abertura inferior. ¿Sí? Entonces vamos a verlos aquí. Bueno, lo que les estoy diciendo, era importante para valorar la compatibilidad de la presentación fetal en el canal del parto. ¿Eso fue hace cuánto? ¿Cuánto Hace tiempo? muchos años nosotros ni habíamos nacido, ¿cierto? Pero los médicos de por allá de los 80, parte de antecitos de los 90 tenían que usar esto porque no había ¿qué?
ecografías en los 80 usted no había, por eso habían tantas presentaciones fetales como podálicas, bueno, y entonces eso se complicaban los partos, ¿cierto? Entonces mire, el primer ángulo, ¿cómo se llamaba? Hola. Fue la primera. Promontorio suprapúbico promontorio conjugado, suprapúbico. que yo les digo que ahí van a haber variaciones, ¿cierto? De 11.5, 12.5, que era lo que decía aquí la compañerita, ¿cierto? Ese es el que Nether les muestra. Luego Ese es el que sí Subcúbico. utilizamos. El cu- Siguiente, El sub. Ah. anteroposterior 10,5 espinilla centímetros. que Ese espinilla, va desde ¿no? la mitad hacia dónde. De espinilia a espinilia. Ah, no. No, Ah, va el promontorio a la mitad de la sínfisis Púbica. púbica y el otro se llama promontorio subcúbico. ¿De dónde? son tres. Desde el De la promontorio parte hasta la final de parte la final del sínfisis púbica púbica. al promontorio, más o menos Pensé que con estaban dos. del otro. ¿Cuál si usamos? El conjugado. ¿Cómo lo usamos? Así. Cuando ustedes estén rotando, no sé si todavía los dejan, pero Javeriana y muchas otras universidades cogen a las pobres embarazadas cuando ya están en un momento de dilatación y cada rato les están haciendo tacto vaginal. Sí, eso va a pasar cuando estamos en hospitales universitarios, no sé, fundación, creo que un poco más estricto con eso. Entonces viene el profesor y les dice, venga, oye, vamos a tactar la mamita y me va a decir en cuánto está dilatación y cuánto borramiento, ¿sí o no? Pero entonces también yo puedo hacer tacto vaginal para predecir si esa mamita puede tener un parto como Natural. natural. Resulta que yo no estoy en fundación, sino que estoy por allá en Chaparral, Tolima, donde un corregimiento donde no hay sino escasamente laboratorio. Laboraje. Uy, pero como una vez que se hace el colito de mi abuela. Ah, pues sí, allá. Es lindo, pero a veces no tenemos las condiciones. Sino, o bueno, estamos en la vereda de San Jacinto por allá. Allá no le van a decir, ay doctor, venga, le doy el ecógrafo. Sino que llega la embarazada como, vea doctor, llegó atienda. Entonces, ¿qué le va a tocar? O le toca hacer un control y usted que, no, ni una ecografía, no, remítanla. No, ¿cierto? Usted tiene que resolver. Entonces, lo que usted va a hacer es meter Los dedos. los dedos. Usted ya debe saber cuánto mide su dedo. No es lo mismo mis deditos a los deditos del compañero, ¿cierto? Miren acá, por eso es importante. Yo no puedo, los mismos centímetros no van a ser los mismos centímetros para este doctor, ¿cierto? Entonces, ¿qué debe usted tactar cuando mete los dos Coger dedos? reglita y calcular. ¿Qué debo yo sentir? El promontorio. Si yo siento el promontorio, ¿será apta para parto vaginal? No. No, yo no debo sentir nada. Si yo siento el promontorio, esto aquí es muy estrecho. Esa cavidad pélvica inferior, esa abertura pélvica inferior y esa cavidad es muy estrecha. Digamos que yo estoy ubicada en un lugar como un hospital que solo se pueden hacer, o sea, no está apto para hacer una cesárea. Yo llego, doy tacto vaginal, esta mujer no puede tener. Hay que remitirlo. Toca mandarla para otro lado. Pero si ya está en Mandar. intensivo. Es difícil, pero lo ideal es remitir esas cesáreas a otros sitios de mayor complejidad, a la ciudad más cercana. Si ya hay, pues bueno, ya hay situaciones, pero lo ideal es remitir, o sea, sacarla en ambulancia lo más pronto. Eso lo hacen por allá. Eso lo hacen por allá en Providencia. Pero, ¿y eso, cuáles son Es muy las...? difícil. ¿Qué era lo que pasaba? Viendo la vida. Si yo tengo esto aquí, estoy tocando el promontorio, Ay, ¿qué lo va a pasar rompe, con mi coxis? se ¿Qué era lo que rompe, decía se mi fractura. compañera? Lo más probable es que haya una fractura de coxis, que se me quede la cabeza del bebé como Apretada. O que el Ay. bebé nazca lastimado en la cabeza. No solo eso, la mamá por más que puje no le va a salir de allí. Y va a generarse algo que después de tanto tiempo pujar va a haber hipoxia. Una hipoxia, ¿qué es una hipoxia? No le llega oxígeno al bebé, parálisis cerebral. Niños con PC. No. Entonces, eso es muy ponerle es con cuidado. PC. O sea, aquí ya tienen el vicio, no siempre, pero puje, 1 hora, 2 horas pujando y hay un tiempo, ¿cierto? Y ese bebé, trauma, o sea, tratando de salir, si ya no sale con las maniobras de enfermería, eso hay que llevarla a donde se sale, ¿cierto? Entonces miren que sí es importante estas medidas. Si yo veo que es una mamita ahorita, mamita de 12 años, le llego a un consultorio. Eso es normal en los corregimientos en Colombia. Ah, sí. 12, 13 años. Pelvis, ¿cómo van a estar esas pelvis? Pequeña. Pequeñas, poco maduradas. Cesárea. Usted de una, diámetro. Acta, no acta, o no remítala para qué, para cesárea. Cesárea. ¿Sí? Miren que eso es importante.
Que ahorita si yo estoy en fundación, no, pues yo voy a tener ecografías, voy a tener cosas más avanzadas, ¿cierto? Pero pues si no, miren que es importante esta información. Que yo le pongo el puño en esa parte de esos tubers y me da el puño ahí cerradito. ¿Usted qué dice, doctor? No te Probablemente por ahí toca. No te va a ir tocaba. cabeza, ¿cierto? Hay que programarla probablemente a No te una tocaba. cesárea. Cuando damos genital femenino, vamos a ver luego ya el tacto cuando el momento ya está pujando. Cuando hay dilatación y cuando hay borramiento. Yo no sé si ustedes han estado en partos, ¿no? ¿Sí? ¿Cuánto? Usted le dicen, doctor, Yoshi, ¿cuánto tiene dilatación la mamita? Y usted dice, no, está todavía en 8. Con 10 de borramiento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que ya casi va a salir. 10 Después qué? vamos a entender. Borramiento. ¿Qué es 10 de borramiento? 10% de borramiento con 8 de dilatación. ¿Y qué es? Luego 10 lo vamos a ver en 10 genitales. pujar ¿Qué es y borrar y qué es sale. dilatar? ¿Sí? Sigamos. ¿Borrar? ¿Cómo que androide? Borrar, que se borra el cuello. Eso es un término clínico ginecológico. Tipos de pelvis. Y esto me lo va a permitir dar la abertura superior de la pelvis. Papi, yo tengo, Estos son todos los tipos de pelvis que tenemos. papi, yo tengo una pelvis androide. Los hombres tienen androide y antropoide, ¿sí? Como son más estrechas, ¿cierto? Pero yo también puedo tener pelvis androides en mujeres. ¿Cuál sería la más apta para partos? La platipeloide. ¿No? Pues, Ginecoide es lo ideal. Ah, Estas pelvis un poco probables que puedan tener un parto que Natural. natural, ¿cierto? Por canal vaginal. Y la se me trabó la lengua. Platipeloide, ¿cierto? Son más de poblaciones como Pequeñas. afrodescendientes, porque sus pelvis y sus caderas son mucho más grandes, ¿cierto? Tienen mayor como esa parte de ensanchamiento, ¿sí? eso es por adaptación neural, ¿no? Dice que, pues sí, por adaptación del ambiente. Porque las mujeres afrodescendientes tienden a tener la pelvis más ancha, ¿sí? Entonces ese espacio es así más grande, esa abertura, ¿cierto? Las caucásicas son más de tipo, también vamos a tener androides, ¿cierto? Entonces a veces la población indígena o caucásica vienen con pelvis muy estrechas, no siempre. Entonces por eso había una experiencia y en el Pacífico allá es difícil el acceso a hospitales. Cuando hagan misiones médicas se van a dar cuenta que les gusta aquí contribuir con la sociedad, que allá para poder sacar las embarazadas tiene que ser cuando pasa ¿quién? El barco de la marina. La mayoría de las personas que están en las islas, Juan Chaco, Ladrilleros, Magui, Pichucheros, bueno, los que conocen por allá, ¿sí? Me encanta el voluntariado, ya no lo hago. Salen las embarazadas, quien tienen los bebés son las dunas o las madrizas, ¿cierto? Que son esas señoras que tienen mucho conocimiento ancestral y que hicieron los de los hospitales, las educaron, ¿cierto? Entonces, con su conocimiento, ellas son las que ayudan mientras que llegan ¿quiénes? Los médicos, a veces no llega el médico. Esas no son las como los parteras. Tienen nombres de diferentes, dependiendo. Una les dicen dulas, otras les dicen las matronas, bueno. Sí, la dula. Las dulas, y las dulas, usted ya ha visto que las dulas ahorita se capacitan ¿en dónde? En fundación, en HV, son parteras con mucho conocimiento ancestral, pero también clínico, porque allá no alcanza a llegar, de aquí que llegue el doctor allá, pues ya la mamá tenía, ¿cierto? Entonces los creció. invito por si al que le guste eso, es muy bonito. Ya el Ir a chamo hacer está pero fino. voluntariado ¿Es a... más fácil para una mujer afrodescendiente tener un bebé que para una No siempre, no siempre, eso es más de pronto como un mito, a veces se complica muchísimo. Presentaciones fetales. Entonces allá, ¿cierto? ¿Cuál es lo ideal? Mirando hacia atrás y cabeza. Mirando hacia atrás y de cabeza. Pero a veces vienen como De cara, de frente. podálico se Eso llama. viene de cara, no se puede acomodar. No. ¿No? A veces hacen maniobras, pero generalmente no. Ve, profe, eso de los masajes que mueven los bebés no sirve tampoco. A veces Uy, ¿cómo sale las el de enfermeras hombro? jefes hacen maniobras que pueden ayudar, pero no siempre. Pero es que venga de hombro brutal, ¿no? No, y de Cuando hombro. vienen de ¿Cómo lo podálico, saca? o sea, de nalguitas, cesárea.
O sea, Pero, o sea, de frente y de cara sí se puede sacar por natural o también toca cesárea. depende de hombros, cesárea. Estas variaciones pueden generar algo que se llama luxación del plexo braquial, parálisis de Ehrlich, después vamos a ver. Ah, entonces mejor cesárea, ahí. Depende, cuando llegues a ginecología, tus residentes y los especialistas te van a decir cuál es el procedimiento. Ok. Un segundito, voy a tomar agua porque no puedo. Y se me quedó el termo en el salón. Vayan ahí analizando esas fracturas. Y ya ven. Vale, se analiza. Como la siguiente. Ok, arteria abdominal. Papi, ya sabemos cuál es la siguiente. Era su mejor. Ah, no, solamente llegó, mira. Pues tengo que hacer eso. No sé qué se va del baño. ¿No cuenta para la materia? No sé. Sí, ubica. ¿Qué cosa? Pero no hace nada. Se le pasa. Bueno, cuéntame. Es que aire me va a matar, muchachos. Cuéntame de estas fracturas. No, pues te digo. No, Entonces vamos a Morfe. tener fracturas de pelvis, clasificación Torode. Esto es más una clasificación en pediatría. Torode 1. ¿Dónde ha sido la lesión? En la espina, no en la anterior, en las En las espinas que ilíacas posteriores. ilíacas, en el ala del ilion y en dónde. En la de sentarse, pero no recuerdo cómo se llama. ¿Dónde? En la tuberosidad. De donde uno se sienta. En las tuberosidades, ¿cierto? En la rama inferior del PUI, las tuberosidades estarían más acá atrásito, ¿cierto? Toro de 2. En la ¿Alas tre- de quién? Del ilíacas. Ilio. Bien, acá la toro de 4, pues prácticamente en todas las áreas, ¿cierto? Ve cómo reacciona y cómo me pasa una toroides y 4. ¿Cómo puede pasar? Un trauma directo. Resulta que usted iba caminando y lo arrolló un carro y lo recibió en toda la parte anterior. No, amor. Una caída. Una señora estaba colgando una cortina en un 5.º piso y se enredó y se cayó. Bueno, pongámosle un piso más bajito porque tercer piso, un segundo piso. Entonces vamos a tener fracturas pélvicas, dime. En la población pediátrica, ¿qué tipo de fracturas más frecuentes? Son poco frecuentes estas. Realmente son muy pocas, pero las que más se presentan son a nivel de ¿dónde? De las alas. ¿Sí? Vamos a tener fracturas de pelvis estables e inestables. ¿Qué me determina que sea estable e inestable, muchachos? Sí, ya está totalmente separado. Que no se mueva. Más o menos que no se mueva. Por ejemplo, yo tengo fracturas de pelvis estables ¿en dónde? Coxis, sacro. Ilíaco. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con esas fracturas de arriba? No necesitan ¿qué? Estabilización, solamente reposo y cuidado, No le va a pasar ¿cierto? nada. Analgésico, pero usted no va a ir a intervenir por allá, ¿no? Se solda, a menos de que eso ya esté totalmente desbaratado. Pero si usted en la radiografía ve esta linecita, Nada. ¿qué le va a Ve, pero decir? si se desprende. Si se desprende ya es diferente. Si se desprende, ¿qué pasa? Pues ya toca llevarlo a cirugía. A llamar a ortopedia para que haga cirugía. Sí, miren que estas. Pero ¿cuáles son pelvis inestables? Fracturas de pelvis inestables. ¿Qué quiere decir? Que me va a generar un compromiso grande. ¿Cuáles? Sacroiliacas. Sacroiliacas. Si a mí se me desprende mi hueso coxal desde el área del sacro, corre. Son una fractura de pelvis inestable. El que ya lo rápido a cirugía. Me quedo sin Adelante, me quedo se sin caminar. partieron. No, pero
compromiso a nivel de pelvis va a ser tenaz. Aquí, ramos y pecten del pubis, ramo superior, fractura ¿qué? Púbica. Inestable. Aquí, ramo superior inferior del pubis, fractura Y la- inestable. Profe, pero eso también es sacroiliaco. También tiene sacroiliaca y tiene ¿a dónde? Ay. En las espinas ciáticas. Esta es terrible. Esta la vi yo en la vida real. Pero la viste, no la viviste. ¿Qué es que la Ay, viviste? yo la vi. Lo único que La no... vi hace unos años. Una chica iba en un motorratón en Cosmocentro. El motorratón se le metió al niño. Fractura inestable. Con todos estos O compromisos. sea, usted fue a... No, yo estaba en urgencias, o sea, estuve en urgencias, estuve Ah, viendo la radiografía, ya. estuve viendo la chica un sangrado impresionante, se dañó ovario, se dañó ciático, que vamos a verlo ahorita, completamente destruido, piso pélvico. Y hay Pero ¿y que... la recuperación qué Intervención de todas procede? las áreas, ginecología, ortopedia, esa niña Y- como 10 cirugías tuvo. Y quedó... Quedó caminando con problemas. Pero recuperación. Pero caminando. Pero con muchos problemas, con bastón. Sí. Sigamos. Vamos a ver irrigación de una grandota. Adivinen de quién. Aorta abdominal. No, es comunes. Las Ilíaca. Arrancamos lo pesado. No, pero si ahí decía. sí. Ahí decía que. No mentira nada, bro. ¿Qué decía? Le dieron ahí. Aorta abdominal. Aorta abdominal. Ay, se me cortó ahí un poquito. Espérenme que esa flecha está corrida. La ilíaca común. Queja. Claro, pues todas toca hacerlo molidito. Aorta abdominal. Ilíaca Arterias comunes. ilíacas comunes. Entonces ya vimos todo esto, ¿no? Y vimos que más o menos, ¿cierto? De aquí para acá se iba a bifurcar El pubis. en una ilíaca común derecha y en una ilíaca común izquierda. Izquierda. Y esas ilíacas se van a volver a ¿qué? A bifurcar en externa e interna. En ilíaca externa e interna derecha e izquierda. Esa. ¿Listo? Todos vamos allí. Una toca comprar una Porsche. ¿Una qué? Una Porsche. Si alguien me está matando. No pasa. Sigamos. Me identifico. Resulta que esa ilíaca común La anterior. izquierda se me va a bifurcar en una ilíaca común externa e interna. ¿Cierto? Y la Y externa. esas ilíacas tienen otras divisiones a su vez. Pongan cuidado. La ilíaca interna se me va a dividir en una división anterior y en una posterior. ¿Con cuál nos vamos a quedar? Con la interna. Con la ilíaca interna y sus dos divisiones. La externa, ¿cuándo la vamos a ver? En femoral. En miembro inferior, cuando llevamos región. Ya casi. Bendecidos. Bendecida, agradecida. Vamos allí. Gracias a Beyoncé. El ligamento es este. Sacro, sí. Sí. Ah, no, sí. ¿Tú sacro tuberoso? Sacrotuberoso. Ay, Sí. está rompiendo. Y la profesora le hizo un bello esquema de cuáles son las arterias que A están ver, en Mica. división anterior y posterior. Espérate, pero espérate. ¿Se acuerdan lo que hizo la profe Ángela tan buena? Sacro. Y así Tuberoso. empezando. ¿Qué? Ah, Literal. y glútea O sea, de la superior. cara. ¿Listo? No, no. Arrancamos. Primera división anterior. Ilíaca interna, división anterior. Profe, ¿me tengo que saber todas las ramas? Sí. Sí y solo sí. ¿Cómo y así? todas. Pero eso no. Esa arteria umbilical. Esa no tiene una porción ocluida. Ah, sí, sí. Sí, ya vamos para allá. Stop. Stop. Apenas estamos conociéndola ya, y ahí se El bifurca huraco. Vamos, ilíaca interna, división anterior, primera rama. Se Umbilical. llama la arteria umbilical, que tiene una porción que Ocluida. obliterada, ocluida, que se convirtió en ligamento que Umbilical medial. umbilical medio, que lo vimos en la pared anterior del abdomen. Pero hacia la parte que sí es funcional va a dar ¿qué?
ramas para la glándula seminal o vesícula seminal, y Y lo el vamos a ver fondo de la en vejiga. el hombre, y vamos a ver cada una de sus ramas, para el plexo vesical o el fondo de la vejiga, y una rama para el glúteo. Aquí le estamos viendo solo división, nombre para dónde va y ya. Cuando veamos genitales, cada una las vamos a volver a ver y una a una con su rama, ¿listo? Siguiente, arteria, división anterior, arteria Obturatriz. obturatriz. ¿Para dónde va la Para el obturatriz? foramen Por el obturado. foramen obturado. Se va a meter por el foramen obturado y va a irrigar a los músculos que están allí, ¿cierto? Todas las estructuras Músculo hayan obturador. cerca al foramen ¿Mm? obturado. Músculo obturado. Ay, espera. Claro que sí. Arteria nutricia. Esa la vamos a ver en región glútea. No sé qué arteria nutricia. La arteria nutricia La va que para la nutre, cabeza papi. del fémur y genera una patología. Se llama nutricia porque le va a dar irrigación propia a esa cabeza. Tranquilo que después le muestro la patología en región glútea. Se llama Let's Carpet Pearl, Quedo sin caminar. pero Con dificultad. no, eso genera problemas graves. Sigamos. División anterior, siguiente arteria, arteria vesical inferior, es la, me va a dar la vaginal en la mujer. Y en el hombre no. En el hombre la vesical inferior. Ah, ya. ¿Qué va a dar quiénes? Ramas para las parejas anteriores y posteriores de la vagina en la mujer, fondo de la vejiga en ambos, bulbo del vestíbulo y parte del recto. Importante. Miren todo lo que nos viene ahorita. No, chévere. ¿Qué? División anterior, siguiente arteria, uterina para la mujer. Y el- Va a ramas uterinas, ováricas y tubáricas. Ahí está Gemma, O sea, en la disección. Pero el hombre no tiene uterina, pues obviamente. ¿Qué? El hombre no tiene uterina. Por ejemplo, nosotros diseccionamos genital. De la vaca. Y en la mayoría salen con embriones de vaca. Ah, En el repaso hicimos 7 cesáreas. Y todos están todos gritaban porque eso salía una patica, luego salía el cuerpito. y ella caga la risa. Pero se sacan de la placenta, sale líquido amniótico. Haga cuenta una cesárea. ¿Veis cuándo ¿Hicieron qué? hacemos eso? Cesáreas en vaca. ¿Y en dónde? Ay, pues aquí. Aquí está. Claro, te traen todo el útero de la vaca, eso es grandísimo, eso es como así. ¿Cuándo vamos a hacer eso? Ya casi, cuando tenemos programas ¿Cómo así genitales. salen vacas Ya vivas? casi me dice. ¿Qué? ¿Vacas vivas así? Salen vaquitas, pero no vivas. Los embriones, muchachos. Ya retiraron el útero. Pero había unos ¿Qué muy es? formados, ay, se les veía los ojitos, las orejitas, todo. Es que forma. Y ella, y el ara, ¿dónde está la arteria? Es que salieron La saltando, arteria uterina. salieron saltando, ¿no? Ay, Porque como eso las matan sin saber que están embarazadas. ¿y cómo van a saber? Siguiente, división anterior, arteria rectal media. Interesante. ¿De dónde salía la rectal superior? Muy bien. Va ramas a la porción inferior del recto, vesícula seminal, próstata o vagina en la mujer. ¿Estamos allí? División anterior, arteria glútea inferior. ¿Dónde irá la arteria? Para Al los glúteo. músculos. Para los músculos del diafragma pélvico, o sea, piso pélvico, piriforme, cuadrado femoral, isquiotibiales y glúteo mayor. Los isquiotibiales son músculos de la región posterior del muslo. ¿Se no es el que le dicen el femoral? Es el que Son le los dicen. que dicen los isquiotibiales, los isquiocrurales, isquiofemorales. ¿sí? Siguiente arteria, división anterior, pudenda interna. Y esta pudenda sí queda lidia, ¿no? Esa tiene una mano de ramitas. O sea, la vamos a ver en genitales y en recto, que es la próxima clase. ¿Cómo cuántas ramas son? La pudenda tiene varias, pero hay unas 5, ¿no? ¿Para dónde va? Para los músculos y la piel de los triángulos urogenital y Después de la triángulo arteria anal maxilar, y mano, cuerpos nada, eréctiles.
Ella es la que nos va a permitir que tanto el pene como el clítoris de la mujer puedan hacer erección. ¿Sí? Pero vamos a ver. Entonces miren aquí, ay, todas las ramas que vimos. Ah, ya está. Entonces usted le dice, haga un esquema o dibuje. Ay, no. No la dibujo. No la dibujo. O le salgan así. Pero digan una, pues. El nombre de esta. Mencione las ramas de la división anterior del área interna. ¿Es el glúteo mayor? Glútea mayor, sí. Glúteo inferior. No, que va para me el- refiero. ¿Glúteo mayor es ese? ¿Cómo así glúteo El mayor? músculo, el ¿Este? músculo. Sí. No, aquí no estoy viendo glúteos. Ah, ok. Aquí estoy viendo puros músculos de la pelvis. ¿Estamos allí? Ahora nos vamos a ir a dónde? A la división posterior. ¿De qué arteria? De la ilíaca No interna. nos hemos ido en la interna. La primera se llama ilio La lumbar. Ahí ¿para dónde va? Para el sacro. Para ¿Dónde? el lumbar. Para el sacro. Para los músculos psoas mayor, ilíaco y cuadrado lumbar, ¿eso qué es? De la pared posterior del posterior abdomen. del Abdomen. Imagino que por allá la vieron. Por allá donde. Cuando vieron eso, tuvieron que haber visto la irrigación de Pues, dedos. o sea, irrigación. 3 palabras y ya. Lo dudo mucho. No, pues Sigamos. no, así. ¿Sí? Sí. Voy a revisar. Sigamos. Sacras laterales. ¿Para dónde va? Para el sacro. Para los laterales del sacro. Va a darme para los músculos piriformes, que ya lo vamos a conocer. Conducto del sacro. Erectores de la columna y la piel que está circundante. Esos famosos músculos erectores de la columna los vemos en dónde? En dorso. Ay, no falta Sí, todavía no. Dorso y dorso y miembro superior. No hemos visto el bíceps. Entra en el final. El dorso entra en el Es final. al final es solo dorso, miembro superior Dorso, y miembro miembro superior y inferior. miembro inferior con eso. Por eso hay que romper. El final la tiene que romper. Pero pasó. Sigamos. Glútea superior. ¿Para dónde va? Para el glúteo Para el Glúteo superior. mayor. Para los músculos piriformes y los 3 glúteos y el tensor de la fascia lata. ¿Cuáles glúteos? Glúteo mayor, Mayor, glúteo glúteo menor y menor. glúteo medio. ¿Y cuál es la fascia lata? La fascia lata es una fascia que está aquí en toda la parte lateral de su muslo. Eso lo vamos a ver también en el miembro cráneo inferior. femoral. Y se llama tensor de la fascia lata porque hay músculo que tensa esa fascia. ¿Y para qué? Siguiente. Vean las cortiticas. 3 arterias de la división posterior, está sencilla, Profe, ¿no? ese no era estiramiento, pero no hace como así. ¿Cuál? Que uno hace así para estirar el tensor, para estirar toda esta parte de los abdominales. Ah. Sigamos y empezamos también. ¡Hostia! Les presento mi querido y amado plexo sacro y coxígeno. ¿Sí? Por favor, el que esté dormidito se me levanta, se sacude, porque este es poderoso. No, yo no he dicho nada, yo solamente hablé en general porque por allá también veo cabeza. Bello, ¿cierto? Bien poderoso. Lindy. Resulta que el plexo sacro y coxígeno Marica, mira todo el se dinero. forma de unas raíces, ¿cierto? De raíces anteriores de quién? L4, L5, L5, S1, S2, S3 S3 y y S4. Véalo por acá. Tran. Esto sería la articulación que hay lumbosacra, ¿cierto? Acá estamos viendo el L4, el L5, bueno, aquí ha ido por ahí. Resulta que hay algo que se llama tronco lumbosacro, que es cuando nos da soporte ¿quién? L4, ¿cierto? Y L5. L5 me dan esa contribución lumbar para unirse con los nervios Sacros. sacros. ¿Sí? Entonces por eso forman ese tronco lumbosacro. Ahora vamos a empezar. ¿Qué pasó? ¿Era plexo qué? Sacro y coxígeno. Pero el lumbo.
Tronco lumbosacro es contribución Solo con contribución de raíces L4 y L5. Ya. Ah. Ahora sí vamos a entrar al plexo. Entonces vamos a poner mucho cuidado. Está ido en color amarillo y verde. Amarillo van a ser Los posteriores. ramos. Posteriores. Ven aquí. Anteriores, ¿sí o no? Y lo verde va a ser división posterior. ¿Tienen el netter allí? Los que tragan, ábranlo en la página de este plexo para que sigan conmigo. ¿Ves sacarlo? Para eso es que es Sí, el no, yo no puedo traer el mío todos los días porque no me quiero. Sí, la espalda. Pero contiene. Es que está en el grande. Yo tengo el grandote, man. Ahí rápido. Yo lo puedo traer. Ponte con el Señora, plexo sacrococcygeo. Ah, no, usted ya en buscarla, sí está claro. Hay que buscarlo bien. Alguien que sea más rapidito y lo encuentre, dígale la página al compañero. Lo último. Acá. Pero él va a estar aquí. Porque él da contribución aquí para todo lo que Lumbosacro. búscalo por ahí. Sacro. Sacrococcygeo. Página del chiquito, ¿cuál es, María José? 508 Atlas pequeño. Ahí está. Velo. Ya todo, no sé el grande. Es lo mismo. Claro, porque digo que es poderoso. Porque tiene raíces para todo lo de la pelvis y todo lo de miembro Inferior. inferior. ¿Sí? Entonces dijimos que amarillo era división ¿qué? No, División posterior Y anterior es la de verde. y anterior la verde, ¿sí o no? ¿Todos vamos allí? Sí. Entonces, arrancamos. División posterior ¿de quién? L4, L5 y S1. Divisiones ¿qué? Posteriores, color amarillito. Se unen y forman ¿qué? El nervio glúteo superior. Póngalo allí. ¿Quién va a inervar el nervio glúteo superior? L4, L5 y S1 en sus divisiones posteriores. Al músculo glúteo medio. Cuando yo ya vaya en región glútea, yo no le voy a volver a explicar este plexo, pero lo vamos a ver bien detenidito. Glúteo medio, me lo presento, Dani. ¿Quién más? Al glúteo menor. ¿Y a quién más? Al músculo tensor de la facial. Los estamos conociendo, cuando vayamos en esa clase volvemos a recordar. Primer nervio del plexo sacro, ¿cuál era? Nervio glúteo superior, ¿cómo se formaba? Divisiones posteriores de L4, L5 y S1. ¿Todos vamos allí? Sí. Siguiente nervio. Nervio glúteo inferior, ¿de quién se forma? L5, S1 y S2 que son divisiones posteriores. De divisiones posteriores ¿de quién? L5, S1 y S2. S2. Nervio glúteo inferior, ¿a quién va a inervar? Al nervio músculo, al músculo glúteo Mayor. mayor. Aquí me han quitado al glúteo mayor. ¿Sí? Todo ese huequito de la glúteo mayor. Siguiente. Siguiente nervio. Nervio piriforme. Divisiones posteriores. Divisiones posteriores de S1 y S2. ¿A quién va a inervar? Al músculo Músculo piriforme. piriforme que vamos a ver en la próxima clase, ¿cierto? No. Con la profe Ángela. ¿Vamos allí? ¿Qué tipo de información lleva? Simpática, ¿no? Parasimpática. ¿Qué? Simpática. Mentira, no, mentira. Eso es. Simpática. Motora, motora. Motora, Motora. esto es un plexo. Es que parasimpática. Acuérdese, el plexo va para músculo, o sea, ¿qué es? Motora. Todo lo que le he dicho es motor. Motor. Póngalo allí, no vayan a hacer Motor. un Eso sancocho es de los que motor. ustedes hacen. Motor. ¿Motor qué? Voluntario. O sea, yo puedo mover el Pero en el piriforme. tensor de la fascia lata también. ¿Cómo lo no?
¿Cuál es? ¿Y cuál es el piriforme? Piriforme, está por acá en la pelvis. Cuando se haga contracción del piso pélvico, se trabajan los ya. músculos del piso pélvico. O sea, Claro, para contener la micción, para que con la gente que tiene incontinencia urinaria lo ponen a trabajar los músculos. Que hay unos que se trabajan más que otros. Claro, obviamente. Con los, Cuando usted trabaja glúteo mayor en el gimnasio para que le salga cola, entonces no lo está moviendo. Con el ejercicio Claro, de obvio. ¿cómo así? Siguiente. solo... Y empezó lo bueno. No es que parasipónico. Este es el nervio de ahora en adelante que vamos a ver hasta que finalicemos anatomía. ¿Cómo así? Nervio fibular común. El nervio ciático. Ah, ¿Cómo se forma el nervio ciático o isquiático? divisiones De la posteriores. combinación de las divisiones anteriores y posteriores de quiénes. L4, Del L5, E4 hasta S2. S2. Hasta Poderoso o sea, ver. todo. ¿Hasta S2? Hasta S2. Está feo, no. Entonces vamos a ver, división ¿qué? Posterior y anterior de quién? L4, L5, L1 y L2. Vea todo este Pero ramillete. ¿y ese 3 no contribuye también con su división anterior? Sí, también. Con su división anterior, sí. Bueno. Perdón, sino que es que ya les voy a explicar allí. Resulta que ese nervio ciático es un nervio, pero él sale en dos ramas, porque tiene un componente tibial y un componente fibular. Resulta que anteriormente le decían a la fíbula peroné. Por eso en Netter va a aparecer componente ¿qué? Peroneo, pero su nombre actual es Fibular. Entonces por eso estamos viendo aquí que yo les puse, ¿sí? Pero realmente el nervio ciático va hasta ¿dónde? Hasta este 3. Lo que pasa es que yo tengo un componente fibular y un componente tibial. El componente fibular va a tener ¿qué? Divisiones que posteriores del E4, E5, S1 y S2. Y el componente tibial va a tener contribución de la división anterior de quién? El E4, E5, S1, S2 y S3. Profe, ¿eso en qué afecta? Vamos aquí. De aquí para abajo, él sale desde el glúteo, baja, baja, baja. Va a empezar a inervar isquiotibiales y de ahí hasta la punta del pie. Solo que cuando llega a la rodilla, él se me vuelve y se me abre. Y me da un nervio fibular y un nervio tibial. Porque yo acá tengo ¿a quién? A la tibia y a la fíbula. ¿Les quedó claro eso? No. Nace acá grandote. ¿Alguien le ha dado acá ciático? ¿Alguien sufre el ciático? ¿No? Gracias. Él sale del glúteo. Cuando damos región glútea vamos a entender por qué las inyecciones tienen que aplicarse en un cuadrante específico de la ola. ¿Sí? Después yo le muestro videos y todo. Porque por ahí en medio del piriforme sale el grandote. ¿Sí? Él sale de acá entero. Salen las dos ramas así grandotas. Hasta aquí, hasta estos músculos, sigue siendo nervio ciático. ¿Sí? Todo eso va a ser nervio ciático. Cuando llega a rodilla, se me bifurca en nervio fibular y tibial. Pero su nacimiento es completo desde arriba. ¿Sí o no? ¿A alguien no le quedó claro eso? Sin miedo, porque esto es lo que de ahora en adelante. ¿Veis la gente que no puede caminar? O sea, ¿Tiene ojo paralizado? La división anterior, la nervio tibial, La dan esas raíces. o sea, las otras no. La figular tiene Pero, o sea, anterior que y posterior. Chicos, otra vez, nervio ciático. ¿Cómo se me forma el nervio ciático? Divisiones anteriores División y anterior y posteriores. posterior. ¿De qué raíces? L4, L5, S1, S2 y Y S3. S3. ¿Sí? Que yo quiero separar el nervio ciático. Entonces me va a quedar un componente ¿qué? Fibular y uno tibial. ¿Ya? Eso es lo que yo necesito que aprendan. Que cuando llega a rodilla, ¿qué pasa con el ciático? Se bifurca. Se me bifurca en un nervio tibial y un nervio fibular. Y respectivamente cada uno va con sus divisiones anteriores y posteriores en la bifurcación. Esto ya es como información. Pero hasta que llegan a adicional. rodillas cuando se bifurcan y ya. Cuando llega Pero a van la rodilla conjuntos. es que en una zona que llama popltea es que se me bifurca. Bifurca. Ok. ¿Y el ciático y rica qué? El ciático Inerva. inerva todos los músculos de la región femoral posterior y de ahí para abajo. Solo que abajo pues ya Ya va es tibial las y va dos fibular. divisiones. Hasta la Y los punta dos del del dedo. pie. ¿Sí? La Sigamos. que es aquí. Miren lo que les estaba mostrando. Miren cómo él nace acá, gordote, gordote, gordote. Miren, tan, tan. O sea, ese se ve bien en disección. ¿A veces no? Solo tenemos modelo 5.
sintéticos. Pero en disecciones reales se ve hermoso, porque ya lo he hecho varias veces. Y esto tiene muchas variaciones, este nervio. Hemos encontrado que sale hasta varios nervios de este mismo. Mírenlo aquí. Y miren acá en rodilla cómo se bifurca en uno tibial y en uno Fibular. Cuando damos región glútea vamos a entender por qué las inyecciones y cómo debemos aplicarlas. Solo vamos a ver teoría. La práctica de las inyecciones intramusculares la hacen en dónde. Por allá en clínica, cuando usted le pueda aplicarle la inyección a su compañero en la cola, aquí no, ¿cierto? Entre ustedes ponen inyecciones para practicar. Por allá, cuando estén por allá en Lo clínica. pongo complejo, Qué complejo, huevonzote. No, canalizar también les enseñan, pero ya en práctica. Son tan azogas en los últimos, ya en los últimos de práctica. ¿Sí? Si usted fuera enfermería, pues ya estaría viéndolo por ahí en quinto, ¿no? Porque eso es lo básico que debe saber una jefe. ¿Sí? Pero como usted es médico, usted va a tener quien lo haga. Pero si usted no tiene quien lo haga, pues usted tiene que saber. Lo que no sabe el médico no lo sabe nadie más en la sala, ¿sí? Entonces, por eso el médico, no es que el médico vaya a estar aplicando inyecciones intramusculares a cada rato, ¿cierto? Que no, pero pues si usted le toca, tiene que saber, ¿cierto? Entonces, pero yo les muestro la teoría, les muestro video, les traigo al muñequito y hacemos ahí, ¿cierto? Ya después usted coge una naranja y la empieza a chuzar allá en su casa. Sigamos. Nos vamos a ir con qué divisiones. Con la fibular o la tibular. Divisiones anteriores, ¿de quién? De L4 hasta S1, véanla aquí. L4, L5 y S1 y me van a dar el nervio cuadrado femoral y el gemelo inferior. Pero esas no dan contribución al nervio ciático. No, son ramas adicionales Adicionales que salen. salen. Estos músculos son de la región glútea, son netamente motores. Cuadrado femoral. Ahí les estoy mostrando los dibujitos de los músculos cuando los veamos. Antes el otro viene el vario sólido y el otro viene el vario Sigamos. Nervio obturador interno y gemelo superior. ¿Contribución de quién? División anterior de quién? De L5, S1 y S2. Veanlo aquí, L5, S1 y S2. Función, información. Motora. Motora. Vamos todos a ver. Parasimpática. Parasimpática. No, eso no. Eso me lo dan ¿quiénes? Nervios craneales. Yo tengo nervios craneales. Cráneo y luego vamos a ver los sacrales, que ya casi vamos a llegar. En la Vamos próxima, a la que siguen conmigo, vamos a ver recto. Ahí vamos a ver todos los nervios sacrales. Esos dan información. Parasimpáticos. Y también vamos a ver información simpática. Esos bien lindos, verás. Sigamos. Entonces miren acá, nervio obturador interno para el obturador y para el gemelo. Todo esto de región glútea que vamos a ver las próximas clases. Siguiente nervio. Miren que tiene amarillo y verde. ¿Cómo se forma? Divisiones anteriores y posteriores de quién? S1, S2 S3. y S3. Estamos en territorio netamente sacro y va a ser información sensitiva. Ojo que ya cambiamos. Y se llama el nervio femorocutáneo posterior. Mire que el nombre me lo está diciendo. Cutáneo, posterior, o sea que va a ir inervado. Piel posterior. Sensibilidad de quién? Del glúteo Del posterior. fémur, de la parte femoral posterior. Y les voy a mostrar O sea, de la pielcita, ¿no? De todo. de la piel, sensibilidad general. ¿No? Entonces, ¿quién era este gordote? El ciático. Ciático. Vean el al lado saliendo el femorocutáneo posterior. Y me va a dar toda la inervación sensitiva de estas áreas que están aquí. Vean. Azul. ¿Hasta dónde? Hasta la rodilla, hasta fosa poplitea. A través de la piel de la cara posterior del muslo y la fosa poplitea, y a nivel del glúteo va a dar algo que se llaman los nervios clúneos inferiores. O sea que ese nervio, si usted le llega a pasar algo acá en el pliegue glúteo, o sea, abajo de su nalga, ¿cierto? Quien le está dando la información es ¿quién? El femorocutáneo posterior.
Ojo, que si a mí me dicen un paciente que le picó una hormiga o una abeja justo en la línea interglútea o en el pie interglúteo, ¿quién le da la sensibilidad? Fémuro cutáneo A posterior. través de los cluneos inferiores. Clúneos. Sigamos. Una ¿Qué rama división del es fémur esa? cutáneo. Ah, ya. La posterior de S3, S3 y S2. ¿División qué? Posterior de S2 y S3. S2 y De S2 y S3 me va a formar el nervio cutáneo Cutáneo perforante. perforante. ¿Para dónde va? Para piel. Para Para la piel. piel. ¿Qué área? Ah, No sé. ¿Cómo se llama? Cutáneo perforante. Ramos Cutáneo. posteriores. Para la piel del cuádriceps. Ah, no, posterior. Para la Estamos piel, aquí S1, Para la no, piel perdón, del- S2 y S2 y S3. S3. para la piel del gemelo. Ya les muestro para dónde va. Cutáneo perforante. Vean eso. Sigamos. Para la piel. El de acá. Ya les muestro en la otra imagen. ¿Qué división? Posterior, posterior, S2 y No, S3. S2 y S3. Hostia, Uy. hostia. Gigante, véalo. Este nervio proporciona inervación cutánea, una pequeña área de la piel de la región inferomedial del glúteo. O sea, ¿dónde, muchachos? Superior al pliegue glúteo. Superior al pliegue glúteo, muy bien. Ok. Uy, Slade. está. Slade. Aquí, muchachos, véalo. Está rompiendo. Aquí, véalo. ¿Sí? Toda esta área me la va a dar quién. El cutáneo El perforante. cutáneo perforante. ¿Vamos todos aquí? Pero después del cutáneo posterior. Ve al fémuro cutáneo posterior acá. ¿Vale? Ajá. Este es el ciático y él está aquí, ¿vale? Y después de ese, todos son sensitivos ya. O faltan No, o ya más vamos para motoras. otro que es bien chévere, que es el que necesitamos. Nervio pudendo. Y es el que vamos a ver de ahora en adelante en dónde, en genitales. Y en todo lo que le va a mostrar la profesora Ángela en la próxima clase. ¿Cómo se forma el nervio pudendo? Ramos anteriores de S2, S3, S4. División anterior de las raíces de S2, S3 y S4. Es un nervio mixto. Mixto. Póngale resaltador. Único nervio mixto del plexo lumbar. ¿Para dónde va? Para Para todos los músculos y triángulo urogenital y región anal de quién? Del hombre. La parte del piso pélvico y sensibilidad que le va a dar a todas esas áreas. También va para dónde? Para el recto, para labios, para toda el área de los genitales. Miren que va a ir hasta donde, genitales masculinos hasta el dorso, el pene, y en la mujer hacia los labios mayores, menores, bulbo del vestíbulo, o sea que es un nervio bien importante. Mire que él va a controlar el esfínter de quién? Anal. Bien importante. Y vamos a ver plexo coxígeo, miren que es cortitico, ¿sí lo vieron? Gracias a Dios. Gracias a Dios, ¿cierto? Nervio coxígeo, ¿de dónde sale? Propiamente de la raíz de quién? S4. De S4. ¿Para dónde va el nervio coxígeo? Al coxis. Para la piel del coxis. Y toda la articulación. Ok. Es sensitivo, S4, solo sale S4, no tiene división. Sale propiamente de esa raíz de S4. Nervio anocoxígeo. Para la piel del ano. Piel circundante a ese esfínter, ¿cierto? El canal del recto o del canal anal, ¿cierto? Ramo perineal del cuarto nervio sacro, ¿para dónde va? Para el periodo. Para la Para el región del peritoneo. perineo, perineal, que ¿Para el vamos qué? a ver la próxima Perineo. clase. Perineo, ¿cómo? Periodo. Todos esos son sensitivos. Esto que usted está viendo aquí, Ve y el- el recto, y esto que queda entre El ese recto y espacio la- se llama el perineo. Ahí estamos viendo el canal vaginal y la uretra y este sería el recto. Eso se llama el perineo. el periodo. ¿Sí? ¿Cómo le divisiones anteriores son sensitivos? Pero ese perineal sí es de divisiones anteriores de C4. Todo ese sí es de la división, ¿quién? Anterior de C4. Anterior de la raíz de S4.
porque es el cuarto nervio sacro. Y dice la Último nervio, muchachos. Divisiones anteriores de S3 y S4 me va a dar el nervio elevado del ano y músculos coxígeos. O sea que ahorita quedamos músculos de la pelvis elevadores del ano. ¿Quién me lo va a inervar? El nervio elevador del ano y músculos Raíces, coxígeos. división anterior de S3 y S4. Claro, allá aquí. Entonces cuando la profe Ángela les pregunte, el músculo cubocoxígeo, ¿quién lo inerva? El elevador del ano. Elevador del ano y músculos coxígeos. ¿Raíces de quién? S3 y S4 el plexo lumbar. Eso. Ah, pero es que no sé. Entonces, pero el coxígeo, anocoxígeo y ramo perineal del cuarto nervio sacro son sensitivos y el elevador del ano y el músculo coxígeo son Y el motores. perineal también son divisiones anteriores. Ramo perineal es sensitivo, ramo perineal. Sí, Todos cuarto menos el sensitivo, elevador. Menos los elevadores del ano. Vamos a ver que son 3 músculos elevadores del ano. ¿Sí? Es que yo digo. Y muchas gracias. ¡Hey! Thank you, thank you. No hayan hecho un sancocho, ¿no? Yo sé que está un poquito lista la